Durante muchísimos años sentí demasiado miedo a la soledad y realmente que era algo bien marcado. Incluso a mí me incomodaba con decirte comer sola, salir sola. Y cuando llegaban esos espacios de quedarme totalmente sola, de sentir ese silencio, de sentir como ese vacío, realmente yo no toleraba eso. Pero con los años fui entendiendo que este miedo a la soledad no era como tal a quedarme sola, sino era a todo lo que estaba produciendo ese sentimiento de soledad dentro de mí. Porque realmente debajo de ese miedo que tenemos a la soledad, lo que existe es un miedo al abandono y un miedo al rechazo. Yo tenía muchísimo miedo de que me abandonaran, miedo a que me rechazaran, de perder esas personas que para mí significaban ese soporte emocional. Y cuando yo empecé a entender todo esto, ahí fue cuando mi vida se empezó a transformar. Porque ahí fue cuando justo apareció en mi vida la Kabbalah y me enseñó que la soledad era tan solo un portal. Y si no me conoces, soy Catalina Restrepo, psicóloga cabalista, y acompaño mujeres a que puedan comprender el mapa único de su alma, para que precisamente puedan identificar estos miedos, estos patrones que nos mantienen totalmente alejadas de nuestra autenticidad y del potencial de nuestra alma. Y hoy quiero hablarte de un tema que, como te decía al comienzo del video, marcó profundamente mi vida, y es este miedo a la soledad. Y quiero que en este recorrido que vamos a tener en este video podamos analizar este miedo a la soledad mucho desde la Kabbalah y desde el árbol de la vida. Porque fue allí cuando yo comprendí realmente que la soledad es un proceso que todo ser humano debe regalarse. Debemos regalarnos estos espacios de soledad para que realmente nuestra alma pueda evolucionar y trascender, y esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos desarrollando el video. Bueno, y antes de continuar con el video, me parece muy importante que logremos hacer dos clasificaciones. Por un lado tenemos las personas que en este momento ya disfrutan y entendieron el verdadero significado de la soledad y disfrutan precisamente de esos espacios de soledad. Son personas que no depositan su tranquilidad, su seguridad, su emocionalidad en un otro, sino que ellas mismas pueden brindarse estos espacios de seguridad, de calma, de contención, ¿ok? Pero por otro lado tenemos las otras personas que, digamos, aún no han comprendido bien de qué se trata este tema de la soledad, donde la soledad como tal no es el problema, es simplemente lo que empieza a despertar en estas segundas personas el tema de la soledad y todo el caos interno que empieza a generar dentro de sí. Entonces en este video nos vamos a centrar principalmente en este segundo grupo de personas, donde la soledad genera muchísima ansiedad, genera muchísima incertidumbre, es una incertidumbre que cuesta mucho sostenerla, genera muchísimo miedo, y son personas que por lo tanto van a buscar llenar estos espacios de vacío, de soledad, con infinidad de cosas, llámese series, comida, trabajo, personas. En mi caso, este fue el tipo de soledad que yo experimenté a lo largo de mi vida. Realmente para mí era una sensación súper incómoda el poder sostener esa soledad, quedarme sola. Y claro, yo empezaba a llenar todo ese tipo de vacíos cuando me quedaba sola, ya fuera con buscar todo el tiempo estar acompañada con amigas o con mi pareja, o también buscaba llenar esos espacios de soledad muchísimo con la comida, sobre todo con el dulce. Entonces lo que nos damos cuenta es que por debajo de todo este miedo a la soledad, y te hablo mucho también desde mi experiencia, está un profundo miedo al abandono. Y no solamente miedo a que una persona, una pareja te diga hasta aquí, no quiero nada más contigo, y te abandone entre comillas, porque sabemos que nadie nos abandona, pero claro, en ese momento mi mente, mi ego, mi identidad me hacían creer que si esa otra persona me abandonaba, para mí iba a ser insostenible. Y no solamente el miedo a que una persona se fuera y me dejara, sino que por cosas de la vida pasara algo, donde le pasara algo a esa persona y, entre comillas, me la quitara, ¿cierto? Y por otro lado, también tenemos entonces este miedo al rechazo. Y cuando nosotros empezamos a vivir con todos estos miedos, pues tu cuerpo también se va acostumbrando a todas estas sensaciones, y tu sistema nervioso va a empezar a vivir desde un estado de muchísima hiperalerta. Y entonces empiezas a construir una identidad basada en el miedo.
Y aquí es precisamente donde quiero introducirte un poquito este tema del árbol de la vida de la Kabbalah. Porque aquí, como lo vas a ver en la imagen que te dejo a continuación, Yesod es una energía del árbol de la vida que tiene que ver con ese yo social, es el yo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros, con esa parte social. Allí también tenemos la parte de la personalidad, la parte del ego, de la identidad. Entonces Yesod tiene que ver mucho con ese personaje que nosotros vamos construyendo a lo largo de los años. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos entonces una energía en Yesod desequilibrada? Cuando esta energía vive, como te explicaba, desde este miedo a la soledad, desde este miedo al abandono. Entonces, ¿cuál va a ser el personaje que tú vas a construir? Un personaje que va a estar buscando esa seguridad, esa contención, ese amor, lo va a depositar absolutamente en los otros. Y ahí es donde aparece, como lo llamamos en Cábala, una clipot, que vamos a decir que es como una sombra, un desequilibrio, que tiene mucho que ver entonces con la dependencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a empezar a sentir que para tú poder estar en un estado de calma, de tranquilidad, tú empiezas a depositar todo eso en ese otro. Entonces empiezas a depositar todo tu mundo emocional en que el otro no se vaya, en que el otro te quiera, en que el otro no te rechace. Y esto, por supuesto, estar sosteniendo toda esta cantidad de energía que está en desequilibrio, genera una gran cantidad de sufrimiento interno para la persona. Porque lo que vamos a hacer todo el tiempo es tratar de evitar ese vacío a como dé lugar. Entonces, por supuesto, nuestras relaciones en Yesod también van a ser relaciones desequilibradas, porque si vamos a poner aquí el ejemplo con la pareja, si tú eres una persona dependiente emocionalmente de tu pareja, pues por supuesto esa relación no va a ser una relación sana, va a ser una relación tóxica. Y mientras nosotros no nos atrevamos a mirar esto que estamos viviendo, que estamos teniendo relaciones tóxicas, que estamos en un patrón de dependencia emocional, la vida siempre te va a seguir trayendo más de lo mismo. Es decir, tú puedes terminar con esa persona, listo, la relación se fracturó, se acabó, y va a llegar otra persona que te va a permitir que tú vivas casi que el mismo escenario para que tú logres trascender absolutamente eso. En mi caso, por supuesto, entonces yo atraía, era hombres bastante machistas, hombres que realmente me hacían sentir muy insegura, relaciones donde yo me sentía supremamente ansiosa, todo el tiempo yo estaba pensando, ¿será que está bravo? ¿Me va a dejar? ¿Dónde está? O sea, y empezaba en todo este torbellino de pensamientos con muchísimo miedo a que en algún momento me abandonara. Y por supuesto mi sistema nervioso todo el tiempo estaba hiperalerta, y todo eso era como un círculo vicioso donde por supuesto yo más reforzaba el miedo al abandono y más reforzaba este miedo al rechazo. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que empezamos a permitir dinámicas dentro de la relación donde nos pasamos por encima de nosotras mismas, donde sabemos que hay situaciones que nosotros no debíamos de aceptar, pero incluso nuestra mente nos empieza a autoengañar y a decir, no, es que fue culpa tuya, es que empezamos con un montón de dinámicas, pero con el único fin de no perder a esta persona. Entonces, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso va a terminar por acostumbrarse a este tipo de amor, a amores que son supremamente tormentosos, supremamente dolorosos. Y terminamos entonces acostumbrándonos a este tipo de caos. Se nos termina haciendo como color de rosa y pensamos que esta es la normalidad. Entonces nos acostumbramos a sentir ansiedad, a sentir esta incertidumbre y a vivir nuestra vida como en una especie de montaña rusa todo el tiempo. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque por cosas de la vida, muy mágicamente apareció en mi vida un hombre maravilloso, mi actual esposo, y este hombre era todo lo opuesto a las diferentes parejas que yo ya había tenido. Era un hombre caballeroso, atento, me hacía sentir supremamente segura, me hacía sentir realmente amada. O sea, yo realmente sentía que, wow, este hombre realmente me quiere y quiere algo estable conmigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para mi cerebro, para mi sistema nervioso, esto no era natural. Esto era demasiado bueno, demasiado seguro, demasiado tranquilo
para ser realmente cierto. Entonces era como que en mí se prendía una antenita. Obviamente todo esto, chicas, es totalmente inconsciente, pero mi sistema nervioso no estaba acostumbrado a todo eso. Entonces, de forma inconsciente, yo era la que empezaba a generar el conflicto. Claro, como el conflicto ya no venía desde el otro, yo era la que generaba el conflicto, la que veía cosas donde no había, la que buscaba las peleas. O sea, realmente yo hoy miro en retrospectiva y yo digo, wow, o sea, la paciencia de este hombre fue realmente inmensa, y gracias a Dios, porque él fue quien le tocó realmente vivir conmigo todo este proceso de madurez. Pero al mismo tiempo, a medida que yo iba trabajando en todos estos procesos, que empezó pues digamos mi despertar y este proceso de querer bajar a las profundidades, también empecé a sentir mucha empatía conmigo misma, porque empecé a entender esto que te estoy contando, que al final el sistema nervioso termina por acostumbrarse. Entonces no elegimos parejas de X o Y manera porque queramos sufrir o porque nos encanta vivir en modo víctima, sino porque también es un patrón que a nivel químico, a nivel cerebral, ya se hizo una costumbre para él. Y por eso también desde la parte biológica elegimos también cierto tipo de relaciones. Y si esas relaciones, esa persona, como me pasó a mí, llega y es maravillosa, va a costar que tu sistema nervioso entienda que puede bajar la guardia. Entonces puede que te pase como en mi caso, que yo empezaba a crear todo este caos, pero que con el tiempo mi sistema nervioso empezó a entender que habían otras formas distintas de amar, y poco a poco empezó a desacostumbrarse también de vivir en estas relaciones totalmente caóticas. Pero aquí también viene un tema muy importante, que si nosotros estamos viviendo todo esto, si nuestro cerebro se acostumbró a traer ese tipo de relaciones, si esto es lo que hemos vivido a lo largo de la vida, este tipo de relaciones difíciles, tormentosas, pues aquí entra también de una forma mágica, y la cábala no lo explica. Esto significa una sola cosa: que esto hace parte de tu tikkun. Esto hace parte del gran aprendizaje que tu alma vino a experimentar, porque son estos aprendizajes, estos contextos, los que tu alma eligió para que tú puedas evolucionar, para que nosotras llegue un momento, como me pasó a mí, que te voy a ir contando, que toquemos tanto a fondo, que toquemos tanto ese límite, que nos cansemos y empecemos a querer buscar esa seguridad dentro de nosotros y no en el exterior. Y aquí es donde entra otra energía maravillosa dentro del árbol de la vida, que es Tiferet. Tiferet es tu verdadero yo soy, es tu verdadera autenticidad, es ese sol radiante que tú has venido a expresar al mundo, es aquel que se conecta con tu neshama, con tu alma. Entonces esto es muy bonito cuando lo empezamos a entender dentro del árbol de la vida, porque bueno, aquí hago un paréntesis: si no sabes qué es el árbol de la vida es el mapa metafísico, digámoslo así, es como el cuerpo metafísico de tu alma, que está conformado por 10 energías primordiales, y que cada alma vino a trabajar con mayor fuerza, digamos 2 o 3 de estas energías. Pero entonces, volviendo al tema, el árbol de la vida nos permite a nosotros entender muy puntualmente que, por supuesto, una de nuestras grandes tareas es poder armonizar. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra equilibrar, porque si nosotros equilibramos todas estas energías dentro de sí, pues entonces ya no tenemos que hacer aquí ninguna tarea. Lo más importante es que nosotros vinimos, digamos, a armonizar, a hacer mucho más sutil estas energías, y que nosotros no podemos operar desde una sola energía, porque cuando nosotros estamos todo el tiempo en este tipo de relaciones tóxicas, estamos desde la dependencia emocional, como ya vimos, nos vamos a quedar atrapados en esta energía de Yesod, ¿sí? Porque si Yesod está desequilibrado, significa que toda la energía de nuestro ser está sumamente impregnada en esta energía de Yesod. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a dejar de lado otro montón de energías que también como almas nos corresponde empezar a armonizar. Porque si nosotros nos quedamos solamente en esta energía de Yesod, buscando la aprobación de los otros, buscando ser aceptadas, que no nos vayan a abandonar, y toda esa energía se va en eso, en lograr que estos vínculos siempre se sostengan, pues tú vas a dejar de lado esta energía nueva que te estoy hablando, que es la energía de Tiferet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra alma,
Cuando ve, esta persona se está quedando muy atrapada aquí en la Yesod, no está subiendo a Tiferet, no está subiendo a encontrar realmente quién es ella auténticamente, sino que está todo el tiempo allí en este Yesod, el alma es muy sabia. Y entonces el alma nos va a mandar situaciones donde muy posiblemente esa relación se rompa. Y nos separamos de esa persona y quedamos en esa soledad, quedamos en ese espacio vacío, pero con el único fin de que tú te salgas un poquito de esa yesod, de que tú dejes de darle tanta energía a esos vínculos y puedas subir a la Tiferet y puedas empezar a realizar este viaje de autoconocimiento, porque realmente es en la soledad que nosotros podemos empezar a conocernos, que nosotros vamos a empezar a hacernos las grandes preguntas, las preguntas de calidad. Por eso, desde mi experiencia, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer cuando tenemos este patrón de ser personas dependientes emocionalmente, y esto se ha dado a lo largo de la vida, y la vida nos da entonces esa oportunidad de quedarnos solas y automáticamente empezamos una nueva relación. Desde mi punto de vista, esto es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque digamos que el alma te está dando la oportunidad de que por fin puedas quedarte sola, de que por fin puedas hacer este viaje de introspección hacia ti misma. Y si tú automáticamente lo vas a empatar con otra relación, pues esto va a seguir así. Un círculo vicioso, y va a llegar otra persona con diferente carátula, pero a vivir las mismas situaciones básicamente, porque solamente hasta que no nos damos el permiso de hacer este viaje interno, de conocernos, de mirar nuestras sombras, de levantar el tapete y decir, wow, es que este es un patrón que yo he venido sosteniendo, de mirarnos con empatía y de atrevernos a hacer los cambios que realmente tenemos que hacer, esto por sí solo, por arte de magia, esto no se va a cortar. Así que la invitación es que cuando la vida nos da esta oportunidad, disfrutemos este espacio de soledad, disfrutemos este vacío, disfrutemos esos momentos donde quizás cuando estamos en pareja no vamos a hacer X actividades, no vamos a hacer determinadas cosas, o esas películas que quizás me gustaban ver a mí, pero yo nunca las veía porque siempre le daba gusto al otro, o el restaurante que tanto me gustaba, pero es que a mi pareja no le gustaba, entonces siempre íbamos a lo que a él le gustaba y quizás nunca a lo que a mí me gustaba. Entonces empezar a darnos esos gustos a nosotras mismas, a darnos esa posibilidad de saber que nosotras mismas somos esa fuente de amor y esa fuente de contención y de seguridad, que nadie más puede hacerlo por nosotras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te abres a este vacío, cuando tú dices, ok, voy a aprovechar este vacío, ¿cómo lo quiero empezar a llenar? Entonces ahí viene la gran pregunta, lo quiero empezar a llenar con cosas que a mí me hagan sentir bien, quizás lo puedes empezar a llenar con cosas que querías estudiar y que no te atrevías, o a lo mejor tenías un sueño, un proyecto y lo tenías postergado porque a esa persona no le gustaba o porque no te daba el tiempo, porque vivías en función de esa persona. Entonces empiezas a llenar esos espacios vacíos con cosas que realmente te nutren a ti. En mi caso, por ejemplo, llegó la Kabbalah cuando yo empecé a darme estos espacios, porque un día dije, no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir viviendo desde este miedo a que esta persona me va a dejar, o se va a morir, o no puedo seguir viviendo desde esta hiperalerta, desde este sistema simpático todo el tiempo. Merezco también bajar la guardia y disfrutar, porque es que al final yo no me permitía ni el disfrute por estar en toda esta hipervigilancia. Entonces ahí fue cuando precisamente yo dije, bueno, ¿con qué voy a llenar estos vacíos? Y empecé a llenarlos, como te digo, con cosas que a mí me encantaban hacer, pero adicionalmente, en ese momento tocó a mi puerta la Kabbalah, hizo clic conmigo, me llamó la atención y yo dije, ok, excelente oportunidad para empezar a estudiar, para empezar a leer, este tema me llama la atención. Entonces me empecé a comprar libros de Cábala, después de los libros llegaron los cursos, bueno, y así empezó mi mundo a llenarse de cosas que me empezaron automáticamente a cambiar mi vibración, empezaron a hacer que toda esa energía que yo le estaba dando a los otros, esa energía viniera también a mí. Empezó a cambiar mis creencias, mi forma de ver el mundo y por lo tanto mi energía, mi vibración empezó a cambiar. Y cuando tú cambias esto,
empiezas a cambiar tu realidad ahí fuera y solo desde ahí vas a poder empezar a atraer a otro tipo de personas, y no solo personas, sino situaciones y eventos que realmente nutren tu alma. ¿Y por qué te digo que tu vida se va a empezar a transformar? Porque no nos quedamos ahí. Si seguimos trabajando con el árbol de la vida, vamos a hablar de una tercera energía en este video, que es la energía de Keter, la energía que ves allá arriba. Y si te das cuenta, Tiferet está, como lo ves en el video, está Tiferet y hay un camino muy largo que conduce a Keter. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya, digamos, armonizamos la energía de Tiferet y logramos empezar a estar a gusto con nosotras, empezamos a autoconocernos, a ser más auténticas, a tener en Yesod relaciones más sanas, relaciones que nos nutren, pero que sabemos que también nosotras podemos nutrirnos a sí mismas. Entonces empezamos a armonizar todas estas energías del árbol de la vida. Digamos que Tiferet va a empezar a decir, ok, estoy lista para subir a Keter, que es el gran potencial. Aquí quiero que visualices que Keter es como todo el potencial de tu alma, es todo lo que tú puedas imaginar y ni siquiera imaginar de lo que tú podrías llegar a ser. Cuando tú tienes una Tiferet en armonía, una Tiferet equilibrada, con buena autoestima, es una Tiferet que va a ser capaz de cruzar a Keter. Y esto es lo que llamamos en Cábala cruzar el gran tejón, el gran vacío. Solo una Tiferet segura de sí misma es capaz de lanzarse al vacío y abrirse al mundo de las infinitas posibilidades. Porque como te decía, Keter es el mundo de todo tu potencial. Y cuando tú conectas con Keter, la vida te va a empezar a traer un montón de situaciones, de personas que vas a ir descubriendo nuevas cualidades y nuevos dones dentro de ti, porque te vas a abrir a un mundo gigante. Ya dejas entonces de que Tiferet esté mirando hacia la parte baja del árbol, donde toda tu energía estaba simplemente en que esas relaciones no te fueran a dejar, en ese miedo al abandono, sino que ya estás en armonía y puedes mirar hacia arriba, hacia el cielo y empezar a desplegar nuevos potenciales de tu alma. Y es por eso que hoy día agradezco profundamente ese momento que viví, en un momento que en este caso no lo viví con mi pareja, porque cuando somos dependientes, créeme que somos dependientes de muchas personas alrededor. En este caso a mí me pasó algo con mi hija muy fuerte, que me llevó a ese momento de quiebre, que me llevó a ese momento de, como te decía, darme estos espacios de soledad, de sostener el vacío y hacer todo este viaje de autotransformación. Por eso hoy yo le doy gracias a ese episodio que viví, le doy gracias a esta soledad que me permitió conocerme a mí misma y que me permitió cruzar ese gran tejón y empezar a conectar con nuevas partes y potencialidades de mi alma. Ahí fue cuando realmente se activó de forma muy profunda el volver a conectar con mi carrera, volver a conectar con la psicología, porque cuando me mudé a Estados Unidos yo me desconecté por completo de mi profesión, pero empecé entonces a activar nuevamente mi profesión con algo maravilloso que fue realmente el poder traer ese complemento de la Cábala. Y ahí se desplegó mi pasión, se desplegó mi gran misión de vida, y hoy precisamente por eso me dedico a esto, que es lo que yo realmente amo hacer. Y por eso te digo, cuando te das la posibilidad de habitar Tiferet, de habitar ese vacío, de poder entrar en ese autoconocimiento profundo, créeme que la vida te va a sorprender y pueden aparecer cosas tan maravillosas como por ejemplo conocer tu misión, tu pasión y el por qué y para qué estás realmente aquí. Así que si hoy tú estás atravesando por un momento de soledad, por una ruptura, quiero invitarte a que puedas ver la soledad como ese gran portal que te va a conectar a ti con todo tu potencial, que te va a conectar a ti con tu autenticidad y con lo que realmente tú has venido a hacer y a entregar a este mundo. Y si te gustaría conocer tu Tikkun, cuáles son tus principales tareas de aprendizaje como alma, te invito a que puedas conocer el método GPS del alma. En este método integro todo lo que tiene que ver con la sabiduría de la Cábala, con la mente subconsciente y por supuesto con nuestro cuerpo físico. A través de todo este proceso vas a realizar un viaje maravilloso de autoconocimiento para que puedas empezar a trascender todas estas situaciones que te desconectan a ti de tu autenticidad y de todo tu potencial. Si te gustaría tener más información, en el link que te dejo en la descripción puedes conocer más detalles.